Bendiciones hermanos, un abrazo, Dios los bendiga mucho. Primero que todo les pido perdón por el retraso, son como 10 o 15 minutos de retraso. Tuve algunos inconvenientes para poder llegar a la casa del trabajo y me atrasé un poco en empezar la transmisión. Pero bueno hermanos, espero que esto sea de bendición. Un saludo a todos los hermanos que se vayan a conectar, a los que estén viendo el video después por YouTube, especialmente, bueno, a todos los que vean el video. Realmente espero que esto pueda realmente ser un aporte para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que sea de edificación, que pueda contribuir quizás a lo que ya saben, que quizás pueda ser una confirmación, ¿cierto? Y principalmente estos estudios están encaminados o con el propósito de prepararnos para recibir liberación. Y fue por esa razón que los dos primeros estudios vimos qué personas podrían necesitar liberación, las características de las sectas, ¿cierto? Y ahora vamos a ver algo súper importante para poder ser libre, que algo que usted tiene que saber es que el arrepentimiento es la llave de la liberación, la puerta de la liberación. En otras palabras, sin arrepentimiento usted no puede recibir liberación. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos hablan sobre eso, sobre justamente el tema de la liberación, cómo se relaciona directamente con el arrepentimiento y con el perdón de pecados. Vamos a orar primero para que Dios nos guíe y para que esto realmente prepare el camino para que usted pueda ser libre, ya sea por los videos, ¿cierto? O más preferencialmente por su propia iglesia, porque es su pastor o sus pastores los que conocen bien, ¿cierto? Y realmente ellos son los responsables de ministrar el reino de Dios a las ovejas, ¿cierto? O al pueblo de Dios que Dios les ha dado para poder ministrarles. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te bendigo. Te doy las gracias por tu misericordia, por la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder compartir tu mensaje. Yo te ruego, Señor, que me des sabiduría para ahondar profundamente. Quizás este es un tema que podría ser considerado básico. Quizás este estudio es sencillo, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que tú puedas ahondar en la profundidad de nuestros corazones y realmente esto pueda contribuir a lo que tú haces. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, como dice en tu propia palabra, Señor. Que separe nuestra carne, nuestra alma de nuestro espíritu. Nos abra los ojos, nos des conciencia de pecado, justicia y juicio, Padre. Y nos puedas abrir los ojos y prepararnos para poder ser libres. Porque ciertamente tu voluntad es que seamos libres de toda influencia satánica. Tú estás a favor nuestro por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Así que te pedimos, Señor, que manifiestes tu misericordia sobre nosotros como la has manifestado siempre, que perdones nuestra dureza de corazón y nos des conciencia, nos lleves a un arrepentimiento genuino y a no buscar de la liberación, Señor, como si fuese un quítalo todo, sino buscar ser libres porque es la condición en que te agrada a ti que estemos. Te bendecimos, Señor. Yo te ruego que me des sabiduría, que me des fluidez, que me des entendimiento, que me des claridad y principalmente que me des tu unción. Yo reprendo a todas las tinieblas que se esconden detrás del pecado, que sean manifestadas, que sean descubiertas, Señor. Todas las tinieblas y los demonios que se esconden detrás del pecado y de justificaciones del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y amadas. Vamos a empezar. Este estudio es del apóstol Norman Parich y se llama, es un estudio que él tiene en audio.
¿cierto? Y él lo tituló El arrepentimiento, la puerta para la liberación. Este está complementado un poco, ¿ya? Yo no voy a ahondar mucho en el tema del arrepentimiento porque ya vimos el tema de la doctrina del arrepentimiento en un estudio bien extenso en el Discipulado 1, ¿cierto?, de Doctrina y Fundamentos Básicos. Por lo tanto, aunque sí lo vamos a mencionar y vamos a hablar del tema, pero no vamos a profundizar tanto en el tema, porque es algo que ya hemos visto. Amén. Bueno, con el texto que vamos a empezar es con 2 de Timoteo 2, 25 al 26, que seguramente es un versículo bíblico que muchos conocen bastante, y tiene mucho que ver con la liberación y habla muchas cosas que son bien relevantes, hermanos, para poder ser libres. Y también habla de algunas cosas que causa el pecar o el rebelarnos. Porque hay que entender, como vamos a ver, ¿cierto?, que el pecado en sí, ¿cómo se llama?, Adán, fue la rebelión. En la versión 1960 dice transgresión, pero en realidad es una palabra que tiene que ver justamente con transgredir un mandamiento o la ley de Dios, o rebelarse en contra de Dios. Cada vez que uno peca, se está rebelando en contra de Dios. Hay que recordar que la palabra de Dios dice que toda transgresión de la ley es pecado. ¿Ya? Entonces, vamos a leer el versículo bíblico. 2 Timoteo 2, 25 al 26 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces es importante notar que aquí hay varios puntos que son importantes. Primero dice que la oposición o la rebelión, porque si ustedes leen en el versículo 24, está hablando del siervo de Dios que debe ser mansedumbre y apto para corregir y enseñar, ¿cierto?, a todos los que se oponen, no tan solamente al ministerio, sino a lo que enseña Dios a través de sus ministros, cuando se enseña sana doctrina, obviamente. Por lo tanto, toda oposición a la enseñanza de Dios, a los preceptos de Dios, ¿cierto?, va a traer lazo del diablo. Es importante que aquí dice de que se zafen o se libren del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, trae una cautividad. Y es importante porque acá dice de que están cautivos a voluntad de él. Por lo tanto, cuando usted se revela y cree que está haciendo su propia voluntad y está viviendo a espaldas de Dios, realmente está haciendo la voluntad de Satanás. Y es importante entender eso. Porque como en la gran mayoría de las cosas en las Escrituras, hay dos opciones: o sí o no. Pero los términos medios no existen para Dios. O Él es frío o caliente. O el que está conmigo o el que está contra mí. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de Satanás y caemos en un lazo, en una cautividad. Un lazo es cuando yo pongo un lazo, ¿cierto?, a cierto ¿cómo se llama?, animal, para poder controlarlo, para poder dominarlo, para que pueda hacer lo que yo quiero, si es que lo quiero encerrar, si es que... Pero el lazo es un lazo de cautividad, de control. Por lo tanto, cuando nosotros creemos que estamos haciendo nuestra propia voluntad, rebelándonos en contra de Dios, o no andando en la voluntad de Dios, realmente estamos haciendo la voluntad del diablo. Creemos que somos libres de Dios, pero nos estamos haciendo esclavos de Satanás. En el único que podemos ser libres es en Cristo, es el único que nos da la libertad verdadera y real. Por lo tanto, es una fantasía creer de que somos libres de hacer lo que uno quiere hacer, porque si no estás haciendo la voluntad de Dios, Satanás y sus demonios, ¿cierto?, tienen derecho legal y potestad para tendernos lazo. Entonces, causa cautividad de la voluntad, como le decíamos. Cautiva nuestra voluntad.
En Efesios 2, del 2 al 3, que es un versículo bíblico que yo he hablado mucho en estos estudios, justamente porque ese versículo tiene mucho que ver con la liberación. ¿Por qué? Porque dice que en otro tiempo nosotros, voy a buscárselos para leérselos bien, aunque no me falten nada. Dice que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Es importante, ¿cuáles son las condiciones para que el príncipe de este mundo, que por muchos teólogos es considerado como el mismo Satanás, o por lo menos, cierto, es un principado quizás de alto rango, este príncipe de este mundo, ¿cómo ejerce dominio sobre quiénes ejerce dominio e influencia? Sobre los que andan, ¿cierto? Aquí dice claramente en el versículo 3, los que andan en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de mis propios pensamientos. Por lo tanto, usted puede darse cuenta que cuando estás haciendo tu propia voluntad, la voluntad de tu carne, la voluntad de tus pensamientos, en realidad estamos, ¿qué cosa? Poniéndonos bajo la potestad de Satanás, ¿ya? O del príncipe de la potestad del aire. Cuando yo creo que puedo hacer lo que a mí se me dé la gana y no andar o hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Esa es la misma condición del mundo, hermanos. Si ustedes leen el versículo 2, esa es la condición del mundo, andar en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es la condición del mundo. Por eso que el mundo está completamente bajo el maligno, ¿ya? Bueno, hermanos, vamos a seguir. Entonces, el pecado de Adán, como habíamos visto en Romanos 5, del 14 al 17, fue la transgresión o la rebelión. Y eso vimos que trae lazo del diablo. Por lo tanto, el problema principal, hermanos, el problema principal de las causas de contaminación espiritual es el pecado. Ya sea mi pecado personal, ya sea el pecado de otra persona, ya sea el pecado de mis padres, ya sea el pecado de un tercero que ha pecado contra mí, como por ejemplo un abuso, ¿cierto? O personas que pecan en el sentido que andan practicando ocultismo en contra mía. Entonces, todo la condición que aleja a Dios del hombre o que no permite que el hombre vuelva a Dios es el pecado. Por eso que es importante, hermanos, que nosotros siempre tenemos que tratar con la causa. Por ejemplo, hermanos, yo soy kinesiólogo. Quizás en otros países puedan conocerlo. Es algo muy parecido a el fisioterapeuta, aunque no es lo mismo, porque el kinesiólogo tiene un poco más de ¿cómo se llama? Conocimiento, pero es algo muy parecido, ¿cierto? Entonces hay muchos casos donde vienen personas, ¿cierto?, con un dolor de, ¿cómo se llama?, de espalda, ¿cierto? Y el médico manda un diagnóstico, entre comillas, donde dice lumbalgia. Y lumbalgia viene de lumbar, zona lumbar, y algia viene de dolor. Por lo tanto, viene con un diagnóstico que no es un diagnóstico realmente, y dice dolor lumbar. Y uno se encuentra con eso. Entonces, uno como kinesiólogo tiene que diagnosticar. Y para eso tengo que hacer diferentes pruebas diagnósticas para descartar algunas cosas y poder encontrar cuál es la causa del dolor. ¿Por qué? Porque yo tuve un caso, por ejemplo, donde le inyectaron a una persona un calmante. Fue al médico, el médico le puso un calmante y se le pasó el dolor por 15 minutos, 15-30 minutos. Pero después volvió el dolor. Entonces, cuando tú das, ¿cierto?, un calmante, entre comillas, no atacas la causa. Entonces, ¿qué saco yo con ministrar liberación? ¿Cierto? Si no ataco la causa. Entonces, es exactamente eso. Entonces, cuando yo tuve el caso ese, dije, mire, ¿cómo se llama?
y le pregunté, ¿cuáles son los síntomas? Me dijo, no, esto que me pasó tal día, que me pasó de esta manera, desde aquí empezó el dolor, entonces, ya, entonces haga esto y esto otro. Ya a los 5 o 7 días se le pasó el dolor. ¿Por qué? Porque uno ataca la causa. Y hay mucha gente que tiene dolor lumbar, pero tienen remedios diferentes porque son causas diferentes. Algo muy parecido pasa con la liberación y el pecado, o incluso hasta la sanidad. Entonces, todo tiene una causa. Hay que recordar que el Señor Jesucristo, que hizo, siempre trató con la causa. Por ejemplo, cuando sanó a el paralítico que estaba al lado del estanque donde bajaba el ángel, ¿cierto? Cuando él fue sanado después, el Señor Jesucristo se le acercó y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Entonces el Señor Jesucristo entendió la causa, porque tenía discernimiento, de por qué ese hombre estaba así, y también porque el mismo Señor Jesucristo entendía cuál era la causa de que el ser humano no estuviese viviendo las bendiciones y no estuviese en la condición que Dios quisiera que estuviese. Y era el pecado, porque Él vino aquí a pagar el pecado, ¿no? A recibir el castigo por el pecado. Por lo tanto, Él atacó la causa. Por eso que le dijo, ve y no peques más. No vaya a ser que te venga una cosa peor. Por lo tanto, siempre hay una causa. Acuérdense que en el estudio que vimos de causas de contaminación espiritual, vimos que en Proverbios dice que no hay maldición sin causa. Entonces, si usted va a ministrar liberación o usted quiere ser libre, debe no enfocarse en la liberación en sí, porque va a caer en un extremo. Debe enfocarse en la causa y en el propósito de la liberación. Son dos puntos importantes. La causa, ¿cierto? Y el propósito. ¿Para qué es la liberación? ¿Cuál es el propósito de que una persona pueda ser libre de un demonio? Que simplemente el demonio salga. Hay un propósito con eso, que es servir a Dios, amar a Dios, volverse a Dios, la santificación, como lo vamos a ver en algunos versículos bíblicos acá. Por ejemplo, hermanos, en Lucas 1, cuando, bueno, se los voy a buscar, aunque esto supuestamente no lo iba a decir, pero yo creo que es importante. En Lucas 1, vamos a ver. Zacarías, ¿cierto? El padre de Juan el Bautista, cuando nació Juan el Bautista, él profetizó. Y dentro de las cosas que dijo, habló del cumplimiento de los pactos de Dios con Jesucristo. Si vemos en Lucas 1, versículo 70 en adelante, dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que juró Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, ahí está hablando de la liberación, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Por lo tanto, ¿cuáles son los propósitos de la liberación? Quizás hay más, pero estos quizás son los más importantes. El pacto que Dios hizo en Jesucristo para que nosotros fuésemos libres tiene propósitos. Para que le sirvamos, para que andemos en santidad y en justicia delante de Dios. Entonces, servicio, santidad, justicia y andar delante de Dios. Ese es el propósito de la liberación. Por eso que necesitamos discernimiento, necesitamos encontrar la causa y el propósito de la liberación. Por lo tanto, por eso que la liberación no es un cúralo todo, porque si no, las personas muchas veces, hermanos, vienen a buscar liberación como ir a consultar un brujo. Pero como no les resultó con los brujos, entonces van a consultar, la iglesia evangélica también puede
Entonces vienen como un brujo, así como que viene y dice, ya yo quiero ser libre porque me siento mal, tengo esto otro. Entonces, miren, yo intento ministrar liberación, aunque no, ¿cómo se llama? Ministro tanto, ¿cierto? Pero intento ministrar liberación solamente cuando Dios me guía a hacerlo. Y hay veces, ¿cierto?, que yo consulto a Dios cuál es la causa y cómo poder ayudar a la persona para que pueda encontrar la causa y pueda ser libre. Entonces, hay gente, por ejemplo, que les he pedido, ¿cierto?, que para poder ser libre tienen que hacer un ayuno, ¿cierto? Tienen que hacer una lista de, ¿cómo se llama? Renuncias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí van viendo, van orando, ¿cierto? Las cosas que ellos mismos se van dando cuenta y que Dios les va dando para poder renunciar, etcétera, etcétera. Y muchas personas, ¿cómo se llama? No lo hacen. ¿Por qué? Por orgullo o porque quieren algo rápido, algo simple. Entonces ahí uno ve que realmente no hay un interés realmente por ser libre con un propósito sano, sino yo quiero dejar de sentirme mal solamente. Bueno, sigamos. ¿Qué más dice? El arrepentimiento entonces, para volver al texto que habíamos visto de 2 Timoteo 2 del 25 al 26, el arrepentimiento libra del lazo del diablo y su cautividad. Acuérdense que ahí dice, para que Dios les conceda que se arrepientan, ¿cierto? Por si quizás se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por lo tanto, el arrepentimiento que da Dios nos libra, ¿cierto? O nos hace zafar, ¿cierto? O librar del lazo y de la cautividad de nuestra voluntad. Por lo tanto, ya estamos viendo de que el arrepentimiento es la llave para poder ser libres. Ahora es importante porque el arrepentimiento no es humano. El arrepentimiento tiene que venir de Dios. Sí o sí, inevitablemente, el arrepentimiento es dado por Dios porque el hombre no puede arrepentirse por sí mismo. Porque el arrepentimiento es un milagro, porque el arrepentirnos realmente, ¿cierto?, estando en una condición pecadora, es un milagro que pasa por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en nuestra condición de pecadores, nosotros no podemos realmente arrepentirnos del pecado si no es por la intervención de Dios. Acuérdense que en el proceso, miren hermanos, en el proceso de conversión del ser humano, actúa el Dios trino, o las tres personas de la deidad. Dios es uno, pero en tres manifestaciones o tres personas que siempre han coexistido eternamente. ¿Por qué? Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y además, el mismo Señor Jesucristo dice que nadie viene a mí si no lo trajere el Padre. Entonces ya tenemos la actividad del Padre que lleva al Hijo y del Hijo que lleva al Padre. Y también tenemos la actividad del Espíritu Santo cuando dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso no significa que todas las personas que han confesado que el Señor Jesucristo es Señor, ¿cierto?, realmente ha sido un proceso de salvación inspirado por el Espíritu Santo. Porque cuando es inspirado por el Espíritu Santo, yo confieso que Jesús es Señor como Jesús lo demanda. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Eso da a entender que hay mucha gente que llama a Jesús Señor de diente a labio. Pero cuando yo llamo a Jesús Señor, hay que recordar que también en Romanos 10:9 dice que del corazón, ¿cierto?, es donde uno cree y de la boca se confiesa. Por lo tanto, yo confieso lo que está pasando en el interior, lo que está pasando en mi corazón. Y cuando yo digo que Jesús es Señor es porque mi corazón se está sometiendo o se sometió al señorío, al dominio del Señor Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento es dado por Dios y de eso no hay duda. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Hebreos 11:8, que yo creo que con estos versículos bíblicos va a quedar más que claro, aunque al final igual los vamos a ver. Vamos a hablar más de este tema, perdón. Dijo, y dice, no, este no es, me equivoqué. 11:18, estaba leyendo el 11:8.
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice, ¿quién les dio el arrepentimiento? Dios les dio arrepentimiento para vida. Acuérdense que en el mismo texto de 2 de Timoteo 2, del 25 al 26, leímos que quizás Dios les dé que se arrepientan. Por lo tanto, ya por lo menos tenemos 2 versículos bíblicos donde habla de que Dios quiere dar, y es el único que da, el verdadero arrepentimiento. El hombre responde al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no puede tener conciencia de pecado, justicia y juicio. El Señor Jesucristo es claro en Juan 16, que es el Espíritu Santo el que da conciencia de pecado, justicia y juicio. El hombre sin la intervención divina, por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, no podría tener conciencia para arrepentirse. ¿Ya? Vamos a leer, bueno, ustedes pueden buscar los otros versículos que están ahí. Solamente vamos a compartir 2 de Corintios 7 del 9 al 10, que es un versículo que a mí me gusta mucho, porque habla de algunas cosas importantes. 2 de Corintios 7 del 9 al 10. Vamos a ver. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. ¿Quién los contristó para arrepentimiento? Dios. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento. Otra vez, ¿quién obra ese dolor según Dios? Dios. ¿Y qué obra ese dolor que Dios pone? Arrepentimiento. Y no cualquier arrepentimiento, sino que obra arrepentimiento saludable, de que no hay de qué arrepentirse, más el dolor de este mundo obra muerte. Por lo tanto, hermanos, el proceso del arrepentimiento me va a causar un compungir de corazón. Va a haber un momento en que voy a ser contristado, voy a sentir un dolor interno por causa del pecado, por causa de pecar. Pero muchas veces no queremos vivir eso, porque decimos, ¿cómo Dios me va a hacer sentir así si Dios es bueno? Y Dios es bueno, y por eso que nos tiene que dar arrepentimiento. Y debemos tener conciencia de qué significa el pecado. ¿De qué es pecar? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Porque si no lo entendemos, amados, no vamos a apreciar, no vamos a entender y no vamos a recibir el perdón de Dios. Miren, cuando yo comparto sobre el arrepentimiento, siempre primero hablo de qué es pecado, ¿cierto? De cuáles son las consecuencias del pecado, como lo dice la Biblia. Sin tratar de que no, que aquí, que pueden haber jóvenes, que puede haber gente. No, el pecado es pecado y la gente tiene que saber, hermanos, de que el pecado trae consecuencias graves y muchas veces eternas. Porque la paga del pecado es muerte, separación con Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Hay muchos pecados que son nombrados, ¿cierto? Que son dignos, o que sí, que son dignos de entrar al lago de fuego y azufre, que es la condenación eterna, que es la muerte segunda. Como por ejemplo la idolatría, la hechicería, la fornicación, la incredulidad. Entonces, cuando yo entiendo esa consecuencia, entiendo que sin Dios yo realmente estaba condenado, entonces yo puedo hablar del amor de Dios. Cuando yo predico sobre el arrepentimiento, yo primero hablo sobre qué es el pecado, qué es para Dios pecado, cuáles son las consecuencias, cuál es la condición pecadora del hombre sin Cristo. Y después puedo hablar del perdón de Dios, del sacrificio del Señor Jesucristo. Y después del amor de Dios derramado en el perdón. Y después la invitación que Dios le hace a todo hombre a que se arrepienta, a que se convierta a Él. Amén, amados. Espero que sea de bendición esto. Ya, sigamos. Entonces, vimos que es un arrepentimiento saludable.
y que además es según Dios. Produce un compungir. Proverbios 28:13, yo creo que es un versículo que muchos ya se saben de memoria, ¿cierto? Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Por lo tanto, una parte importante del arrepentimiento es confesar los pecados. Yo no puedo solamente decir, sí, yo me siento arrepentido si no le he confesado los pecados a Dios en forma audible. Yo tengo que ser bien sincero, ¿cierto? Para decirle a Dios, Señor, pequé, no por si he pecado, por si es que quizás, es que puede ser, es que mi esposa me provocó, es que me provocó la de aquí, es que tú sabes, Señor, cómo soy. No, Señor, pequé. Porque si no lo hacemos así, hermano, pero de corazón, no vamos a poder recibir el perdón que Dios nos quiere dar, hermano. Si Dios ya sabe que pecamos, y para Dios es un pecado grave, sí, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Jesucristo pagó ese pecado, pagó el castigo de ese pecado. Entonces habla de confesar pecados. En 1 de Juan 1:9, ¿cierto? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es importante, hermanos, Dios nos invita a confesar los pecados, porque es la única forma, ¿cierto? Y es un paso indispensable del arrepentimiento. Sin confesión de pecado no hay arrepentimiento. Y después dice apartarse. Vamos a ver Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿qué dice? Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ahí está hablando de la conversión. Esa palabra en el hebreo es chud, que significa convertirse, volverse, girar en una dirección opuesta, obviamente hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Cuando yo me convierto, cuando yo me vuelvo a Dios, entonces Dios tendrá ¿de qué? De mi misericordia. ¿Y cómo se manifiesta esa misericordia? En la amplitud de Dios para perdonar. Por lo tanto, ¿dónde se manifiesta la misericordia de Dios? En el perdón de pecados, porque es por gracia. Acuérdense que David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto el pecado, ¿cierto? A quien le ha sido cubierto el pecado sin obras. Entonces, tenemos que apartarnos, confesar los pecados, apartarnos y alcanzaremos misericordia. Acuérdense que en Proverbios 28:13 dice de que el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y no está hablando solamente en el área financiera, sino en todas las áreas de nuestra vida. En Deuteronomio 28:15 habla de la maldición. Dice que si no guardaremos de hacer los mandamientos de Dios, vendrán sobre ustedes todas estas maldiciones, dice la Biblia, ¿cierto? Y hace una lista bien larga. Pero a la vez en Santiago 2:3 dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y hermanos, nosotros, el Señor Jesucristo alcanzó misericordia para nosotros. Eclesiastés 10:8, que es un versículo bíblico que quizás también es muy conocido, dice que el que cavare el hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. ¿Cierto? El vallado, cierto, es un cerco, una protección. El que lo aportillare, lo morderá la serpiente. Hay un texto bíblico, parece que se paró. Bueno, voy a repetir de nuevo porque parece que se había quedado en pausa el video. Pero, como les decía, ¿cierto? El que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Entonces,
cuando nosotros pecamos, hay que recordar de que en Proverbios 17 y 19, vamos a leer ese versículo bíblico antes de dar la explicación. Proverbios 17, 19. Dice: la prevaricación ama el que ama el pleito, y el que alza su portada quebrantamiento busca. La prevaricación o la iniquidad, dice en otras versiones, ¿cierto?, ama el que ama el pleito, y el que alza su portada, su portón o su vallado, quebrantamiento busca. Y después habla de el perverso de corazón. Por lo tanto, el pecado, la iniquidad o la prevaricación, ¿cierto?, ¿qué hace? Destruye mi vallado o mi protección. Ahora, hay muchos versículos bíblicos, por ejemplo, en el Salmo donde dice de que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo creo que muchos saben ese versículo bíblico y muchas veces lo hemos usado, ¿cierto?, para declarar la protección de Dios sobre nosotros ante ataques demoníacos. Pero es una protección condicional, hermanos, y hay que poder recordar eso. Dice que nuestra protección divina, ¿cierto?, es condicional al temor de Dios en este caso, y a la sujeción. Acuérdense que en el Salmo 91 también dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habla de habitar bajo el abrigo del Altísimo, ¿cierto?, está hablando de estar bajo la sujeción de, estar sometido a la voluntad de Dios, estar haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, si yo no me someto a las autoridades puestas por Dios sobre mí, ¿cómo voy a poder decir de que yo me estoy sometiendo a Dios? Dice: sométase toda persona, todas las autoridades puestas por Dios. Por ejemplo, hermanos, si yo no me someto a mis padres, ¿cómo, cierto, me voy a estar sometiendo a Dios que no lo veo? Porque es fácil, entre comillas, encerrarme en un dormitorio, ¿cierto?, y empezar a decir: Señor, dime qué hago hoy día, dime qué hago hoy día, y de repente anda a la esquina y predica, y yo salgo a la esquina y predica: soy súper obediente a Dios porque hago todo lo que Dios me dice. Pero no me someto, en el caso de las esposas, a los esposos, si soy... Y yo, ¿cómo se llama? No me someto a los pastores, ¿cierto?, porque nunca hablo con ellos. No, yo soy el hombre de la casa, soy la cabeza de la casa, yo no le tengo que rendir cuenta a nadie. Entonces, porque ojo, que en el matrimonio hay una intersujeción entre los cónyuges, ¿ya? Pero aún así, ¿cierto?, hay una sujeción, ¿cierto?, o una cobertura especial entre el esposo como cabeza y la mujer. Y también hay una sujeción especial que el hombre debe estar sujeto a alguien, hermano. Todos debemos estar sujetos a una autoridad. Alguien debe tener influencia sobre mí para poder corregirme. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que me estoy sometiendo a Dios si no me someto a las autoridades que Dios ha puesto en mí? Si soy rebelde contra mi jefe, ¿cómo se llama?, etcétera, etcétera. Miren, yo en un tiempo, siendo cristiano, fui muy rebelde, ¿cierto? Muy rebelde en contra de un jefe que yo tenía. Y Dios me reprendió, ¿cierto? Que cómo era posible que yo pensara que estaba siendo, sujeto a Dios, si no era capaz de someterme a una autoridad humana que yo veía. Entonces tuve que aprender, tuve que trabajar en mi carácter, tuve que trabajar en mi carne, porque constantemente tenemos que estar creciendo. Entonces eso nos hace, ¿cierto?, estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y eso trae los beneficios que trae eso. Caerán 1000 a mi diestra, etcétera, etcétera, más a ti no llegarán, y todas las promesas que yo creo que ustedes bien saben. Entonces, cuando habla de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen, hay una condición que es el temor de Dios. Vamos a ver qué es el temor de Dios. Según la Biblia, Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es. ¿Qué es entonces? Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Muchas veces uno pregunta: ¿qué es el temor de Dios? Y hay gente que dice que es un temor reverente. Y sí,
Es así, pero la primera definición que debería salir de nuestra boca es la definición bíblica y después la explicación. ¿Qué es el temor de Jehová? Es aborrecer el mal. O sea, aborrecer lo que Dios aborrece, porque dice aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, eso aborrezco. Entonces, aborrecer el mal que Dios considera que es mal, no lo que yo considero que es malo, sino lo que Dios considera que es malo. Ese es el temor de Jehová a grandes rasgos. Que obviamente es un temor reverente, porque no es un miedo, ¿no? Como un temblor así, ay, Dios me va a castigar. No, porque Dios ha derramado su misericordia y nos ha amado de tal manera que se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros. Entonces, es importante que es condicional. Por lo tanto, si yo sigo amando el pecado, no lo suelto, no lo confieso, no me quiero arrepentir, o confieso el pecado, pero no me aparto y no hago nada por dejar de pecar, entonces, ¿qué pasa? El ángel de Jehová no me puede defender porque eso significa que no tengo temor de Jehová, porque no estoy aborreciendo el pecado. ¿Amén, amados? Entonces, es importante porque eso abre puertas a la contaminación demoníaca. La falta de arrepentimiento, los pecados no confesados, ¿cierto? O que yo no quiero admitir que son pecados, o que no quiero que Dios me dé conciencia de lo que realmente es el pecado. Bueno, un ejemplo, ustedes lo pueden buscar, el ejemplo de Saúl, 1 de Samuel 16, 14 y 23, habla de que él era atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por cuál causa? Por causa de su rebelión. 1 de Samuel 15, del 22 al 23, Samuel le dice a Saúl, ¿cierto? Le dice que como adivinación, ¿cierto? Es el pecado de la rebelión. Que mucho mejor que el sacrificio de los carneros es que se obedezca y se preste atención a las palabras de Jehová. Por lo tanto, la causa principal fue la rebelión. Rebelarse, desobedecer al mandamiento de Dios. Y las consecuencias, la contaminación demoníaca. En Proverbios, por ejemplo, en Proverbios 17:11, dice de que, voy a buscárselos para no equivocarme en la cita, pero dice de que el rebelde no busca sino su mal y mensajero cruel contra él le será enviado. Acuérdense que el pecado principal o el pecado en sí de Adán, que pasó a todos los hombres, fue la rebelión. Que el hombre se rebelara en contra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la naturaleza carnal en Romanos 8? Y en Gálatas 5. Dice de que la carne, ¿cierto?, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, que se opone al espíritu. Por lo tanto, la naturaleza carnal es la rebelión en sí mismo. Cuando Adán se rebeló, apareció la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque se fue la vida de Dios y nos corrompimos por causa del pecado. Y esa naturaleza carnal es la que se transmite de generación en generación, que podríamos, ¿cierto?, quizás dar un sinónimo a que la naturaleza carnal podría también ser definida como rebelión. La rebelión contra Dios del ser humano es la naturaleza carnal. El mismo Pablo habla en Romanos 7, ¿cierto?, que ve otro hombre que hay en él, ¿cierto?, porque ya no es él el que hace esas cosas malas, sino que ve otro que se va en contra de la ley de Dios, que sirve al pecado. ¿Ya? Entonces tenemos el ejemplo de Saúl, que recibió contaminación espiritual por la rebelión. Nunca se arrepintió. Cuando él le dijo al profeta, le dijo, he pecado, perdóname, realmente no estaba arrepentido, no era un arrepentimiento sincero, porque lo único que quería era el beneficio de que Samuel no se le fuera para estar bien con el pueblo, que es un versículo que ustedes pueden revisar en 1 Samuel 15. Bueno, sigamos. El perdón de Dios. En sí, hermanos, bíblicamente, lo que nos da la libertad es el perdón de Dios. Y no tan solamente eso, sino la salvación. Lo que nos da la salvación es el perdón de Dios. Porque es un acto divino, es un acto de Dios, es un acto que es por gracia.
es el perdón de Dios. Pero ¿cómo llego al perdón de Dios? A través del arrepentimiento y la conversión. El reino de Dios se ha acercado. Y es importante porque la liberación es una de las manifestaciones del reino. Por ejemplo, en Mateo 12:28, el Señor Jesucristo es bien claro cuando dice: mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo tanto, amados y amadas, una manifestación o una prueba ciertísima de que ha llegado el reino de Dios a nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué es? La liberación. Es una prueba ciertísima. Dice el Señor Jesucristo: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, cuando nosotros recibimos liberación. Ustedes pueden buscar Mateo 10, 7 al 8. Ahora, el arrepentimiento es la puerta para el reino de Dios. Vimos, ¿cierto?, que una evidencia ciertísima, o sea que yo puedo decir si aquí realmente se ha manifestado o ha llegado al reino de Dios, es la liberación, o cuando una persona está siendo libre de un demonio. Pero ¿cómo, cierto, llego al reino de Dios primero? Porque la liberación es una manifestación de, pero ¿cómo llego al reino de Dios? A través del arrepentimiento. En versículos bíblicos como Marcos 1:15 y Mateo 4 al 17, ¿cierto? El mismo Juan el Bautista y el Señor Jesucristo predicaron, ¿cierto?, en su ministerio: arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Entonces es sumamente importante, amados y amadas, cómo se acerca el reino de Dios a nuestras vidas. Y hay más versículos bíblicos, ¿cierto?, donde habla de que el mismo Señor Jesucristo, cuando confronta a los escribas y a los fariseos, dice: vosotros visteis, ¿cierto?, que las rameras y los publicanos, ¿cierto?, cómo estaban entrando al reino de Dios, y vosotros no os arrepentisteis para creer y poder entrar también. Entonces, es importante de que entonces el arrepentimiento o la conversión, ¿cierto?, porque en realidad es la palabra más correcta para traducir la palabra arrepentimiento, que es metanoia o metanoeo, ¿cierto? La palabra más correcta en vez de arrepentimiento debería ser conversión. Entonces, el arrepentimiento me abre la puerta, me acerca al reino de Dios. Por eso que el mismo Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed. Sin arrepentimiento ni siquiera puede haber una fe, ¿cierto?, para poder recibir el perdón de Dios. Porque si yo no me arrepiento, no puedo tener fe, hermanos. Porque la fe se basa en la manifestación del amor de Dios. Y la manifestación del amor de Dios se basa y se manifiesta en el perdón. Y si yo me he arrepentido de algunos pecados solamente, o di, sí, Señor, son pecados, pero no les he tomado el peso eterno que tienen, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo voy a poder amar a Dios? ¿Cómo voy a poder experimentar el amor de Dios? ¿Cómo voy a poder realmente entrar en el reino? ¿Cómo voy a poder recibir liberación? Si primero tiene que llegar al reino a mi vida a través del arrepentimiento y la fe. Y a través de eso, ¿cierto?, se va a manifestar la liberación, la prueba ciertísima que el reino de los cielos se ha establecido en tu vida. La conversión trae libertad de las tinieblas. Y este versículo bíblico sí es importante. Hechos 26, 18, lo vamos a ver. Dice: para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí está hablando de la conversión de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, ¿cómo pasamos de la potestad de Satanás a Dios? A través de la conversión. ¿Qué más dice? ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. La conversión, cuando yo por fe recibo el perdón. Por eso que yo siempre cuando enseño el tema del arrepentimiento hablo de la fe, o sea, del arrepentimiento o la conversión
la fe, y hay que recordar que el arrepentimiento incluye la confesión de pecados y el apartarse del mal, ¿cierto? La fe y el perdón. Y aquí dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, etcétera, etcétera, para que se conviertan, después dice, para que por fe, y ahí está hablando la fe, lo mismo que decía el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que habla de arrepentidos y creed. Entonces, conversión, fe y perdón de pecados, para que reciban por mi nombre o por medio de la fe el perdón de pecados. Es el perdón de pecados el que nos libra de la potestad de Satanás y nos traslada a la luz. Lo vamos a ver en Colosenses 1, 12 al 15, que es un versículo muy lindo y que tiene mucha profundidad. Se los voy a leer textual mejor. Aquí. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado, ahí está la liberación, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero esto no es algo mágico, esto es algo que tiene un proceso práctico. Y está la segunda o el versículo que sigue, porque hay que recordar que la Biblia originalmente no estaba dividida en versículos ni en capítulos, es toda una carta, un texto, ¿ya? Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. En la redención por la sangre de Jesús, cuando se aplica el sacrificio o la redención de la sangre de Jesús sobre mi vida, en el perdón de pecados o en la remisión de los pecados, entonces yo puedo pasar de estar en la potestad de Satanás, ser trasladado al reino de su amado Hijo, o al reino de Jesús, o al reino de Dios, que es lo mismo, o al reino de los cielos, que es lo mismo. Entonces necesitamos el perdón. Y el perdón no es solamente cuando yo hago una confesión por primera vez. Es que yo ya confesé todos mis pecados, hermanos. En la Biblia es clara y nos exhorta constantemente a estar a cuentas con Dios constantemente, a estar luchando contra el pecado, a estar a cuentas con Dios, a limpiados de toda contaminación de carne y espíritu. El mismo Juan, en primera de Juan 1 y 2:1, ¿cierto? Dice que el que dice que no tiene pecado, se engaña, ¿cómo se llama? A sí mismo. El que dice que no ha cometido el pecado, también dice que no hay verdad de Dios en él y que ha hecho a Dios mentiroso. Y dice, hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre. Por lo tanto, está la posibilidad, desgraciadamente, de que nosotros pequemos. En la Biblia, el mismo, ¿cómo se llama? Salomón, ¿cierto? Dice de que no hay hombre que no peque. Entonces, estamos susceptibles al pecado. Hermano, constantemente tenemos que estar poniéndonos a cuentas con Dios. ¿Ya? Entonces, a través del perdón vemos que somos librados de la potestad de Satanás y trasladados al reino de Dios. Eso no solamente pasa en el proceso de la salvación, hermanos. Cuando nosotros andamos en la carne, pecamos, abrimos una puerta a la contaminación demoníaca, hay cierta área en nuestra vida que está bajo la potestad de Satanás, pese a que yo soy miembro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo le abrí puerta al diablo y un área de mi vida, de mi mente, de mi voluntad, o de mis emociones, o de mi cuerpo, o de todas juntas, ¿cierto? Yo se lo di, ¿cierto?, a Satanás por causa de mi pecado, se lo entregué, ¿cierto? Yo creo que ustedes vieron los primeros estudios, ¿cierto?, donde habla de la carne y los demonios, donde cómo los demonios operan en la carne, y cómo puede ser que un cristiano pueda tener demonios. ¿Por qué? Porque el pecado y los demonios se alojan en la vieja naturaleza que no tiene nada que ver con el nuevo hombre, que no puede ser tocado por Satanás. Son dos naturalezas diferentes. No significa que Dios comparta un mismo espacio con los demonios, porque son dos naturalezas diferentes, dos dimensiones diferentes. Acuérdense que el mundo espiritual es diferente al nuestro. No hay ley de la, ¿cómo se llama? En materia o de el espacio, ¿cierto?, donde dos masas no pueden ocupar el mismo espacio, ¿cierto? Es una ley o una dimensión superior que no se rige bajo esas leyes naturales que son nuestras.
Entonces, ¿qué dice en Colosenses 2 del 13 al 15? ¿Cierto? Dice, ¿cierto? Y estando muertos en delito y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, rayendo, quitando el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, primero está hablando del perdón, de la nueva vida, del nuevo nacimiento. Después está hablando de cómo el Señor Jesucristo en la cruz quitó el derecho legal porque Él pagó el precio. Él se hizo maldición. Y finalmente, ¿cierto? Habla, dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ahí está hablando de ¿qué? De liberación, libertad. Ese es el derecho legal que te da a ti Dios de poder expulsar un demonio de tu vida o expulsar un demonio de la vida de una persona. Es que Jesucristo lo despojó en la cruz. Y cuando dice que lo despojó en la cruz o en sí mismo, como dice la versión 1909, está hablando que el despojo, ¿cómo se llama? No fue como, ¡ay, qué rico, ya ganamos victoria! Sino que fue en el proceso de la cruz, en el proceso del sufrimiento, en el recibir el castigo, estaba despojando a Satanás. ¿Ya? Por eso que nosotros podemos ser libres y recibir liberación. No solamente al principio de nuestra conversión, sino durante toda nuestra vida si fuese necesario, cuando necesitemos liberación, obviamente. Entonces, primero en el versículo 13 habló del perdón. Pero para poder llegar al versículo 15, primero necesito el perdón. Y para recibir el perdón me tengo que arrepentir, tener conciencia de pecado, justicia y juicio, como dice en Juan 16. Amén. Déjenme ver cuánto llevo. Entonces, amados hermanos y amadas, ¿quién es el autor de la conversión? Como ya vimos, ¿cierto?, un poco en algunos versículos bíblicos, el que provoca en nuestras vidas la conversión es Dios. El hombre solo responde al llamado que Dios hace al arrepentimiento. Si Dios no hiciese el llamado, nosotros no nos podríamos arrepentir. En Salmo 85:4 dice, vuélvenos, oh Dios, salud nuestra. En Jeremías 31:18 dice, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. En Lamentaciones 5:21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. En Hechos 11:18 dice, que es un versículo que ya vimos, ¿cierto? Dice, cómo Dios le ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, voy a ver si... Aquí está. Y en Hechos 5:30-31 dice de que a este Dios ha ensalzado, hablando del Señor Jesucristo que lo ha colgado en un madero, ¿cierto? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Es Dios el que da el arrepentimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque, miren hermanos, yo muchas veces he aconsejado a personas y cuando yo veo que no hacen esto, yo no los puedo ministrar. ¿Por qué? Porque cuando hay personas, cuando no tenemos conciencia, es necesario que nosotros busquemos conciencia, porque yo no saco nada con ministrarle a una persona liberación, porque a mí me gusta echar fuera demonios, porque me encanta la guerra espiritual. Es obvio de que nos va a producir una satisfacción poder libertar a un hermano, que se manifieste el poder de Dios. Como les decía, hermanos, yo no puedo ministrar liberación solamente porque yo me siento bien ministrando liberación, ¿cierto? Porque me causa algún placer, sino que realmente tiene que ser con los propósitos correctos. Realmente es obvio que va a causar una satisfacción poder ministrar, pero no ministrar en sí liberación, sino que lo que tiene que provocar esa satisfacción, ¿cierto?, es en sí que una persona esté siendo libre, que el poder de Dios se esté manifestando en una persona, que una persona esté siendo rescatada por Dios de las garras de Satanás. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe dar algún grado de satisfacción, el poder que Dios nos halle dignos
porque no somos dignos de poder servirle a Dios en el área que sea, incluyendo la liberación. Entonces, yo a muchas personas les exijo, ¿cierto?, que tienen que buscar, que tienen que pedirle a Dios que les dé conciencia de pecado y que Dios los convierta. Y la gran mayoría de las personas se quedan en el camino. Y ahí yo desisto. Y cuando vea yo un interés real, ministro. Entonces, hay casos y casos, porque hay casos que están tan endemoniados, ¿cierto?, donde aún no tienen esa capacidad todavía porque están sus sentidos tan embotados, ¿cierto? Entonces Dios siempre nos tiene que ir dando discernimiento para saber qué ir haciendo, porque no todos los casos son iguales. Entonces, es necesario buscar, porque si ustedes se dan cuenta, en el Salmo 85, en Jeremías 31, en Lamentaciones 5:21, es una oración de pidiendo que Dios te convierta. Por lo tanto, ¿tenemos que nosotros pedir que Dios nos convierta? Claro que sí. Y ahí hay ejemplos bíblicos. Por lo tanto, tenemos que pedir que Dios nos convierta. Y es bíblico, ahí está. Vemos que todas esas son oraciones a Dios: vuélvenos, conviérteme, vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. O sea, ahí habla de que Dios es el autor de la conversión. Si Dios no convierte, entonces yo no me puedo convertir, yo no me puedo arrepentir. Por eso es importante, amados y amadas, buscar, pedir que Dios nos convierta, que Dios nos dé conciencia. Pero no por pedir solamente. Entonces, el autor de la conversión es Dios. Entonces, hermanos, sumamente importante de que el perdón de Dios es el que nos va a dar y nos va a traer arrepentimiento. O sea, es el perdón de Dios el que nos va a hacer libres. Y yo le aconsejaría, amado hermano y hermana, que usted se aprenda el versículo bíblico de memoria que dice de que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Apréndaselo de memoria, que está en Colosenses 1. Le voy a dar la cita bíblica exacta. Apréndaselo de memoria y declárelo, porque en la remisión de pecados, en la redención por su sangre y la remisión de pecados está la libertad. Yo no ahondé mucho en el tema del arrepentimiento en sí, qué es el arrepentimiento, cuáles son todos los pasos, ¿cierto? Porque ya vimos ese estudio. Por lo tanto, quiero ahondar o recalcar principalmente en el tema de que es necesario arrepentirse, de que es una obra de Dios, y yo tengo que pedirla muchas veces: Señor, dame conciencia. Miren, hermanos, yo estaba tan endemoniado y mis sentidos estaban tan embotados, que pese a que el pastor que yo tenía y por medio de las escrituras yo estaba leyendo que algo era pecado, yo no tenía esa conciencia, ese pesar. Por lo tanto, yo me postré humillado delante de Dios por más de un año incluso, rogándole a Dios: dame conciencia, por favor, porque yo siento que no tengo conciencia, yo quiero experimentar tu amor, dame conciencia, aunque no soy digno, Señor. Yo te ruego, yo te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que me des conciencia, porque quiero poder experimentar tu amor, quiero poder experimentar tu perdón. Quiero yo una experiencia real y profunda con tu perdón, no decir: todos mis pecados fueron perdonados, listo, Dios me perdonó y borro todo lo que está atrás. Quiero experimentar tu perdón, quiero vivir tu perdón, quiero una experiencia que nunca más se me puede olvidar, una experiencia real. Y Dios es fiel, hermano. Y Dios me dio conciencia. Y bueno, Él fue el que me dio un corazón dócil para poder pedir eso también. Porque todo viene de Dios. Nadie va a Dios si no lo trae, nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Nadie llega a Jesucristo si no lo lleva al Padre. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, yo voy a mencionarles algunos pecados que traen maldición y obviamente contaminación demoníaca, hermanos.
primero, usted tiene que saber que el pecado sí o sí va a traer contaminación. Por ejemplo, el mundo. Hay que recordar que en Primera de Juan 2, del 15 al 17, ustedes lo pueden ver después, habla de que todo lo que está en el mundo, ¿cierto?, no es de Dios. El que ama el mundo no tiene el amor del Padre en él. Por lo tanto, y no solamente estamos hablando de las modas, el tema de la música, aunque sí es cierto, el tema de, si no estamos hablando del pensamiento mundano, del pensamiento humano, del pensamiento carnal. La palabra de Dios debe cambiar, hermanos. Debe cambiar nuestra forma de pensar. Debe cambiar nuestra esencia, nuestro ser. La palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, ¿cierto?, como humanizamos la salvación. Naturalizamos la salvación. ¿En qué sentido? En el sentido que yo, con mi percepción humana, con mi carácter, ¿cierto?, recibo, ¿cierto?, las cosas de Dios y las proceso y las vivo. Entonces se convierte en una experiencia almática. Aunque sí, la salvación debe tener una experiencia sobre toda mi alma y sobre todo mi ser, ¿cierto? Pero en realidad, la salvación en sí, la experiencia con Dios, la experiencia con el Señor Jesucristo real, es algo que pasa en mi espíritu y que no por eso es algo inconsciente, sino es el origen de donde viene. ¿Cuál es la diferencia? Donde yo dejo que la palabra de Dios cambie mis procesos mentales. En la palabra de Dios habla de una inteligencia espiritual o de una espiritual inteligencia. En la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 12:2, ¿cierto?, habla de que tenemos que ser renovados, ¿cierto?, dice, no conforméis a este siglo, sino más bien reformados por la regeneración. Aquí está. Y no os conforméis a este siglo o a este mundo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, ¿a través de qué cosa? De la renovación, de la reformación. O sea, yo tengo que ser reformado. Yo tengo que ser reformado por medio de la renovación. Dice, reformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, la renovación de mi entendimiento por medio de lo que Dios ha hecho, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, ¿cierto? Por medio de la obra del Espíritu, por medio de la palabra, ¿cierto? Donde yo empiezo a aprender la palabra, escudriñar la palabra, buscar cuál es la voluntad de Dios, renunciar, dejar todas las cosas que no son la voluntad de Dios. En ese proceso se empieza a renovar y yo me empiezo a reformar, o sea, yo me formo de nuevo. Mis conceptos, mi forma de ver la vida, todo eso debe ser reformado por la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Digo esto, porque ser amigo del mundo no es solamente el tema de las modas, el tema, ¿cómo se llama?, de la música, sino la forma de pensar, la forma de procesar. Y yo no hablo de ser místicos, de andar en el aire, ¿cierto? Porque lo espiritual tiene influencia sobre lo natural y lo natural tiene influencia sobre lo espiritual. Por lo tanto, yo, para trabajar, para tener el trato con mi esposa, para ir a comprar, todo tengo que ser espiritual, pero no místico, sino que todo lo tengo que hacer porque ¿quiénes son los espirituales? Los que hacen la voluntad de Dios, los que son guiados por el Espíritu, pero no como que Dios te hable y te dice, anda a la esquina derecha y no a la izquierda, aunque puede pasar, ¿verdad? Sino que cuando habla de que el espiritual o el maduro es guiado por el Espíritu, es porque soy guiado por esto, por la voluntad de Dios. Si Dios dice que tengo que perdonar, aunque yo tenga toda la razón del mundo para no perdonar, aunque esa persona no se merezca el perdón, yo lucho por el perdón, porque el perdón no es un sentimiento, hermano, es una decisión. Eso es ser espiritual, aplicar la palabra de Dios
a mi vida. Entonces, cuando yo sigo con ese pensamiento terrenal, que según Efesios 2:3 vimos que es estar en los deseos de la carne, hacer la voluntad de la carne, la voluntad de mis propios pensamientos, entonces también soy amigo del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Según 1 de Juan 5, ¿cierto? Todo este mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y es más, el mismo diablo es nombrado el Dios de este siglo. Entonces, todas esas cosas traen contaminación. Por eso que es importante el perdón de Dios. El perdón de Dios es lo que a mí realmente me va a libertar. ¿Cierto? Yo puse algunas otras cosas más en este estudio, por ejemplo, el tema del perdón. ¿Por qué? Porque en sí mismo es el perdón de Dios la llave de la liberación. Porque la conversión es lo que hago yo, pero yo debo convertirme, arrepentirme para obtener el perdón de Dios. Es como, por ejemplo, que yo me tengo que arrepentir de manera tal que alcance el perdón de Dios. El perdón de Dios es por gracia, pero yo necesito alcanzarlo, porque Dios ya nos perdonó en Cristo, pero eso se hace práctico o se adquiere como un derecho cuando yo me arrepiento y me convierto, cuando nazco de nuevo. ¿Cuál es la evidencia que has recibido el perdón de Dios? Cuando tienes la vida nueva, cuando naces de nuevo. Lo vimos en Colosenses 2:13. Dice, y estando muertos en delitos y en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Os dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. Entonces, ¿cuándo tú naces de nuevo? Cuando recibes el perdón de Dios. ¿Por qué hay mucha gente que dice ser cristiano y no ha nacido de nuevo? Porque no ha alcanzado el perdón de Dios. No porque Dios no quiera darlo, porque Él ya nos perdonó en Cristo Jesús, sino porque no hemos o no nos hemos identificado con la muerte de Cristo, no nos hemos arrepentido. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar? ¿Ya? Si yo tengo que correr un ¿cómo se llama? Maratón, ¿ya? Y son pongámosle ¿cómo se llama? 10 kilómetros o 20 kilómetros, ¿ya? Que es harto, ¿cierto? Yo tengo que correr de manera tal que alcance el premio. Ponte tú que hay 10 premios para los 10 primeros que lleguen. Y somos 100. O sea, no basta solo con que yo corra. Porque yo puedo estar corriendo nomás, estoy corriendo, pero tengo que correr de manera tal que alcance a recibir el premio. Entonces, yo me tengo que arrepentir de manera tal que alcance el perdón de Dios. No que el perdón de Dios sea por obras, porque por muchos intentos de arrepentimiento que yo haga, si el Señor Jesucristo no hubiese padecido en la cruz, no hubiese recibido el castigo por el pecado, no nos hubiese redimido, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de recibir el perdón de Dios. Por mucho que hiciéramos, por mucho que lloráramos, que pidiéramos, que gimiéramos, si no hubiese sido por Jesús, por su sacrificio, porque Él cargó el pecado, porque Él pagó el precio del pecado, nosotros no tendríamos ninguna opción. Pero tenemos la opción de recibir el perdón de Dios porque Jesús ganó el perdón de Dios para nosotros, inmerecido. Pero ¿cómo alcanzo ese perdón? Con el arrepentimiento correcto. Yo me puedo arrepentir, pero no con un arrepentimiento verdadero. Ejemplos. Judas aparentemente tenía frutos de arrepentimiento. Aparentemente. ¿Por qué? Porque vemos de que él sintió un pesar. Sí. Lloró, dijo, he derramado sangre, etcétera, etcétera, y tiró las piezas de plata. Es más, fue a devolver esas piezas de plata y no las gastó en él. O sea, uno podría decir, es un fruto de arrepentimiento, porque aquí y allá. Pero no fue un arrepentimiento según Dios. No fue un arrepentimiento verdadero, fue un remordimiento.
fue sentirse culpable por las consecuencias del pecado. Y muchas veces nosotros buscamos solamente poder ser libres de las consecuencias del pecado, pero no tenemos conciencia y realmente no hay un pesar por el pecado, sino solamente estamos buscando a Dios o cualquier otro medio porque queremos no experimentar las consecuencias que el pecado nos trajo, un salvavidas. Pero realmente no hay un pesar de querer realmente ser salvos del pecado, ser perdonados. Por lo tanto, tiene que ser un arrepentimiento correcto, un arrepentimiento según Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, lo que abre la puerta a la liberación, y yo, ¿cómo se llama? Llamaría a este estudio realmente que la llave de la liberación es el perdón de Dios. El perdón de Dios, con todo lo que conlleva eso, ¿cierto?, es la llave para que tú seas libre. Entonces yo te insto, hermano y hermana, a buscar con diligencia, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tu alma, tus emociones, con todo tu espíritu, con toda tu pasión, el perdón de Dios en todas las áreas de tu vida. Y para eso necesitas buscar la conversión. Y Dios quiere darla. Hermano, si es Dios el que convierte. Entonces yo les voy a dar el mismo consejo que siempre doy. Clámenle a Dios. Hay que clamarle a Dios. Conviérteme, vuélveme, Señor, muéstrame. Miren, en el Salmo 19, que con esto voy a terminar. En el Salmo 19 dice algo muy importante sobre el arrepentimiento y sobre la conciencia de pecado. Como incluso hasta para saber qué es pecado o tener conciencia de qué es realmente un error, ¿cierto?, necesitamos de la palabra de Dios. Porque muchas veces creemos, ¿cierto?, que como yo no fornico, como yo no hago esto, entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero en la palabra de Dios, Dios siempre dice que Él escudriña la mente y el corazón. Y esa palabra escudriñar es escarbar, ahondar cada vez más. Les voy a leer el Salmo 19. Si es que ustedes tienen su Biblia, hablan, hermanos, porque dice el versículo 11 y 12. Tu siervo es además amonestado con ellos. Está hablando de los preceptos de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Por lo tanto, por medio de la palabra de Dios y por medio de Dios yo voy a entender los errores. Por eso que dice en el versículo 12, en el Salmo 19, dice, los errores, ¿quién los entenderá? O sea, habla, ¿quién podrá realmente tener conciencia de qué es realmente los errores que tiene el ser humano? El Job también dice, si hubiese un hombre elocuente que le dijere al hombre, ¿cierto?, que Dios lo quiere redimir de sus pecados y que se convirtiera, ¿cierto?, alcanzaría el favor de Dios. Les voy a buscar otro versículo bíblico. Dice, Proverbios 20:24, dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo podemos entender nuestros caminos? ¿Cómo podemos entender, cuando habla de camino, habla de vivir? Siempre ustedes vean ahí el camino del hombre, el camino de esto, ¿cierto? Habla de forma de vivir, o sea, de cómo yo como, cómo voy a trabajar, cómo pienso, cómo hablo, cómo reacciono, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea, ¿cómo entenderé si las cosas que yo estoy haciendo, pensando, sintiendo, guardando en mi corazón, están correctas o incorrectas? Solamente dice, con la intervención de Dios. Sin Dios, hermanos, nada podemos hacer. El mismo Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Es el Espíritu el que puede entender estas cosas. Y no es algo místico, les vuelvo a repetir. Así que yo les doy el consejo que siempre doy, amados y amadas.
Si ustedes quieren recibir liberación, busquen el perdón de Dios. Si es que hay puertas abiertas, si en todos estos estudios, por eso que es importante que si quieres recibir liberación, veas los primeros estudios, o por lo menos si tú ves los títulos de los temas, ya sean temas que ya hayas pasado, que ya sepas cuáles son las causas de contaminación espiritual, las maldiciones, las clases de ¿cómo se llama? Demonios, cuáles son las consecuencias del ¿cómo se llama? Ocultismo, etcétera, etcétera, el renunciar y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces yo te invito a buscar el perdón de Dios en todas esas cosas, a romper maldiciones. Así que yo les doy un consejo: si quieren recibir liberación, tomen un cuadernito, ¿cierto? Y empiecen a escribir las cosas que el Espíritu Santo les vaya dando y vayan pidiendo perdón por ese pecado, ya sea de ustedes, ya sea generacional, sea lo que sea, o una maldición, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Vayan pidiendo perdón, declarando y recibiendo el perdón de Dios. Primero, pidiendo perdón, declarando y recibiendo el perdón de Dios, rompiendo la maldición y renunciando a la contaminación demoníaca. 4 cosas: pidiendo perdón por el pecado, recibiendo el perdón de Dios y declarando, ¿cierto?, el perdón de Dios sobre mi vida por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, rompiendo la maldición y renunciando a Satanás en esa área. Y yo los invito a que lo hagan en un cuadernito, y todos los días y cada cosa que les vaya dando el Espíritu Santo, si lo hacen con un corazón sincero, van a ver que Dios es fiel, hermano, y Dios va a orar grandemente. ¿Ya? La idea principal, hermanos, es que ustedes puedan recibir liberación en sus congregaciones. Si ustedes tienen esa lista o están viendo estos estudios y Dios les está hablando, ¿cierto? Hablen con sus pastores o con sus líderes y díganle: mire, pastor, pastora, no sé, mire, estoy buscando el perdón de Dios, el arrepentimiento, en oración, en ayuno, estoy viendo unos estudios, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, sobre eso, pero principalmente, ¿cierto?, que tengo una lista de los pecados, he estado ¿cómo se llama?, renunciando a todas las maldiciones, y yo quería ver si es que me pueden ministrar liberación, porque realmente me he dado cuenta por medio de la Escritura que probablemente yo necesite ser libre de algunos demonios en mi vida, o que me ayuden a romper quizás algunas maldiciones. Pero hagan eso del cuaderno, es un consejo que yo les doy, ¿verdad? Y que vayan renunciando. Acuérdense, 4 pasos: pedir perdón, recibir el perdón de Dios, romper la maldición en el nombre de Jesús y renunciar a Satanás. Pedir perdón, ¿por qué? Porque en la palabra de Dios hay versículos bíblicos que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También habla de que la sangre de Jesús nos limpia todo pecado y que en el Señor Jesucristo somos justificados. Hay muchos versículos bíblicos. Después, recibiendo el perdón de Dios, donde usted declara: yo por la sangre del Señor Jesucristo he sido justificado, y esto no es de mí mismo, sino que ha venido por voluntad de Dios, porque es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque yo, estando muertos en delito y en pecados, Dios me dio vida juntamente con Cristo y me ha sentado en lugares celestiales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después, el rompimiento de maldiciones. Yo rompo esta maldición porque Jesucristo se hizo maldición para abolir la maldición sobre mí, y porque está escrito de que Él canceló el acta de los decretos que había en mi contra, que me era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y finalmente, renunciando a Satanás. Yo renuncio a Satanás porque está vencido en el nombre de Jesús, porque escrito está, ¿cierto?, que fueron despojados todos los principados y las potestades en la cruz, fueron despojados por el Señor Jesucristo. Y hay muchos versículos más. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, etcétera, etcétera. Y más, que el Señor Jesucristo por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, para librar a todos los que por el temor estaban sujetos a servidumbre durante toda la vida. Así que yo renuncio a Satanás en el nombre de Jesús, y a todos los demonios que hayan entrado
porque está escrito, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, porque está escrito de que el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque mis pecados han sido redimidos por su sangre. Entonces, hágalo, practíquelo, declárelo. Acuérdese que está escrito de que de la boca, ¿cierto?, se saciará el hombre, de lo que saliere de su boca. Por lo tanto, declare lo que Dios ha declarado sobre usted. Lo que está escrito en la palabra, hermanos. Si el favor de Dios está sobre nosotros, como vimos en el versículo bíblico, Dios es amplio en perdonar. Que si nos convertimos, ¿cierto? Acuérdense el versículo bíblico que vimos en Isaías. Dice que si nos convertimos, ¿cierto?, Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Acuérdense en versículos bíblicos como en Romanos 5, cuando dice que si siendo enemigos, Dios nos amó así y encareció su amor de esa manera, por la sangre de su Hijo, ¿cuánto más ahora que ya hemos sido justificados por la sangre de Jesús? Amén, amados, y que los invito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, te doy las gracias por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que nos des en nosotros un espíritu, una intención verdadera y genuina de arrepentirnos, de convertirnos, de buscar tu voluntad en el nombre de Jesús. Señor, nosotros reconocemos que somos pecadores y que tenemos pecado, que necesitamos de tu perdón. Pon en nosotros una urgencia por buscar el perdón que tú ciertamente nos has dado y nos quieres dar, y que muchas veces por nuestra necedad, por nuestra rebelión, por nuestro orgullo, por nuestra falta de diligencia, por no escudriñar las Escrituras, por nuestro conformismo, Señor, nosotros no buscamos tu perdón, pese a que tú nos quieres dar ese perdón, Señor, por el cual pagó un precio tan grande el Señor Jesucristo. Nosotros reconocemos nuestra condición y te pedimos que nos perdones. Recibimos tu perdón en el nombre de Jesús. Declaramos que tú eres amplio en perdonar, que tú nos quieres perdonar, que nos has perdonado en Cristo Jesús. Recibimos tu perdón y declaramos que tu sangre preciosa es más que suficiente para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.